A partir de este momento entonces queda grabada la llamada y bienvenidos a todos. Sebastián, puedes comenzar cuando desees. Bueno, muchas gracias Jessica por la invitación. Muy buenas tardes para todos. Como la docente Jessica les comentó, el tema de hoy a abordar son herramientas de estudio. Puntualmente vamos a hablar de los organizadores gráficos, la cual es una herramienta o estrategia de estudio que está pensada para aquellas personas cuyo canal de aprendizaje principalmente es el visual o el kinestésico. Entonces, a lo largo de la reunión o el encuentro programado, vamos a hablar un poco de los canales de aprendizaje, cómo diferenciar cada uno de ellos para poder comprender por qué para estos dos tipos de canales de aprendizaje eh, se prioriza, digamos, que el uso de organizadores gráficos por encima de audiolibros, grabaciones que son propios del canal de aprendizaje auditivo. Entonces, damos paso, por favor, a la presentación. Bueno, muchachos, ¿qué son los organizadores gráficos? Los organizadores gráficos son herramientas que, como su nombre lo dice, permiten organizar información de manera visual. De allí que es un método de estudio, preferiblemente para quien tenga canal de aprendizaje visual, aquel que se destaca por tener memoria fotográfica, porque recuerda más lo que ha leído, lo que ha estudiado, lo que ha observado a través de imágenes. Esas personas que, digamos, recuerdan cómo tomaron apuntes o notas en sus hojas de cuaderno, libretas, que recuerdan cómo llegar a una ubicación porque tienen la imagen mental de la fachada, las direcciones, ¿sí? Son las que se destacan por canales de aprendizaje visual. Por eso es que se les prioriza el uso de organizadores gráficos, ya que permite organizar la información de manera visual. Normalmente usted no va a recordar todo su mapa conceptual o su línea de tiempo, sino algunos conceptos básicos que allí haya creado. ¿Qué buscamos con los organizadores gráficos? Pues primero que todo, facilitar el proceso de aprendizaje educativo para quienes tengan como metodología de estudio este tipo de organizador. Además, permite que cada persona organice la información de su interés siempre y cuando sigan las indicaciones para cada uno de los organizadores gráficos. Existen demasiados organizadores gráficos que desde la época del colegio, más que todo en primaria, comenzamos a ver con la parte de conjuntos, con los diagramas de Venn. Existen las ojivas, las líneas de tiempo, histogramas, entre otros. Sin embargo, hay 4 organizadores gráficos que se destacan dentro del mundo académico en las instituciones de educación superior. Entonces, el día de hoy, los 4 que nos competen y nos convocan son mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos y líneas de tiempo. Antes de dar paso a los organizadores gráficos, hago una salvedad, y es que la gracia de los métodos de estudio es que cada persona emplee aquel método de estudio que para su preferencia se le facilite su proceso de aprendizaje. Hoy vamos a ver como los pasos o criterios básicos para el desarrollo de cada uno de los organizadores gráficos que vamos a abordar. Esto no significa que todas las personas los vayan a emplear como un método de estudio. Habrá quien prefiera los audiolibros, revisar grabaciones de YouTube, volver a escuchar las grabaciones de las conferencias, grabarse a sí mismo, realizando una lectura en voz alta para que en la noche, antes de dormir o mientras que llega la fase del sueño profundo, va escuchando la lectura consecutivamente. Esas personas que tienen más tendencia a los canales de aprendizaje auditivos, pues no van a optar por este organizador gráfico. Y haciendo la salvedad de que aquellas personas que aprenden más a través de la repetición, la experiencia, de escuchar a los demás y tomando notas, tomando apuntes, diseñando visualmente el organizador gráfico, son las que tienen una preferencia por canales de aprendizaje kinestésicos que se orientan más por la parte de la repetición y la práctica, desde la experiencia como tal. Damos paso, por favor, a la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar primero por un organizador gráfico que lo hemos empleado demasiado desde bachillerato y que todavía se frecuenta demasiado en la parte académica universitaria, desde la parte técnica, tecnológica, pregrado y posgrados, y es el mapa conceptual. Entonces, le damos clic por favor al mapa conceptual.
Vamos a ver acá, antes de llegar a la parte gráfica, como los criterios que tenemos, ¿sí? Y a medida que los vamos desarrollando, vamos a hacer una comparación con aquellas ideas que desde mi experiencia con varios estudiantes he recopilado, que nos han mencionado que es un mapa conceptual y que a la hora de ver estos tips nos damos cuenta de que no. Lo primero y más importante, digamos que es la característica estrella del mapa conceptual, característica que lo va a diferenciar de otros organizadores gráficos, es que el mapa conceptual, ¿sí?, tiene una jerarquía a la hora de estructurar los conceptos. ¿Cómo vamos a pensar un mapa conceptual en este momento? Pensémoslo como en un organigrama institucional, corporativo, como lo quieran ver. Como sabemos, existen ciertos cargos a nivel organizacional, desde el rector o director, gerente, hacia abajo. Ahí hay una jerarquía establecida y normalmente cuando revisamos el organigrama de una institución, vemos que parte desde arriba hacia abajo. Eso es un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque es importante la jerarquía de los conceptos, ya que lo que busca el mapa conceptual es ir desglosando poco a poco el tema, partiendo desde un tema o idea general hasta los conceptos cada vez más generales para llegar a los específicos y por último, si se pueden usar en algún momento, a las subcategorías como tal. De allí parte la segunda característica y es que se caracteriza por el uso de conceptos como palabras claves. Haciendo la salvedad, ¿por qué conceptos? Porque en el mapa conceptual no empleamos ideas, no empleamos frases, no empleamos párrafos. No sé si a alguno de ustedes le sucedió, pero a lo largo de la vida académica que he tenido, algunos profesores me explicaban que los mapas conceptuales consisten en copiar la idea, la primera idea, de hecho, de cada párrafo de un texto hasta el primer punto. Ese era el concepto clave a destacar. O escribir la frase general o principal de cada párrafo. Resulta que no. Quien lo venga haciendo así, lo invito a que haga los ajustes pertinentes, ya que el nombre es muy claro del organizador gráfico. Lo que buscamos es generar un mapa, ¿sí?, jerárquico, estructural, con los conceptos más relevantes de todo el texto. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es buscar la conexión y articulación de todos esos conceptos claves o principales que queremos destacar para que nuestro lector, a través del mapa conceptual que creamos, pueda tener una idea general y, si es posible, comprender toda la temática que hemos desarrollado. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque lo que buscamos con un mapa conceptual es que cualquier persona que lo lea lo entienda. Es decir, que no propiamente tiene que ser de nuestro ámbito de conocimiento nuestro lector. Por eso es que debemos de resaltar los conceptos generales de tal forma que quien lo lea pueda comprender la idea, ya que esto va a facilitar en gran medida la explicación que estemos llevando a cabo. Se preguntarán, si ya tenemos un orden jerárquico y sabemos que es la característica principal y que se resaltan los conceptos, ¿cómo los vamos a conectar? Para ello empleamos nuestro tercer tip, y es que empleamos conectores para enlazar los conceptos desarrollados. ¿Para qué? Para darle un sentido y un orden lógico al mismo. Por ello, se nos pueden llegar a confundir los conceptos claves de los conectores. Entonces viene nuestro cuarto tip de desarrollo, y es que únicamente vamos a encerrar los conceptos o palabras claves, para lo cual solemos emplear figuras geométricas, ¿sí? Algunas personas los conceptos clave los suelen escribir en mayúscula sostenida y los encerraban en un rectángulo, en un óvalo, en un cuadrado, ¿sí? Esa es la forma tradicional de resaltar y destacar las palabras claves. A diferencia de los conectores, quienes se suelen escribir en minúscula sostenida, no suelen llevar resaltado, no se suelen escribir con un color diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque así distinguimos qué es un concepto clave y qué es un conector. ¿Por qué? Porque normalmente a la hora de generar un examen, lo que más solemos evocar en cuanto a información son los conceptos claves que hemos resaltado en nuestro organizador gráfico como tal.
Ahora viene una salvedad y precisión significativa para poder distinguir un mapa conceptual de un mapa de ideas, y es que utilizamos máximo 4 palabras para dar cuenta del concepto o palabra clave, con la salvedad de que los nombres propios son la excepción a esta regla. ¿Por qué? Porque sabemos que en la antigüedad existían personas con 4 nombres y 5 apellidos, y era significativo los 4 nombres y 5 apellidos, por lo cual hay que escribirlos tal cual como están. Muchos dirán, 4 palabras son muy pocas para expresar un concepto o palabra clave. No, porque ahí estamos haciendo la salvedad. Lo que queremos resaltar es el concepto, la palabra clave. Si nosotros escribimos toda la idea principal o idea general, esto ya se nos convierte en un mapa de ideas y pierde la esencia de mapa conceptual. Para los conectores utilizamos máximo 3 palabras. ¿Por qué solo 3? Porque si usamos más de 3, se nos puede confundir con un mapa conceptual o se nos va a convertir en una idea, perdiendo así la esencia. Con los conectores, ¿qué los recomendaba, muchachos? Que empleemos máximo 1 o 2 palabras. Con eso suele ser suficiente para manejar los conectores como tal, para que nuestra idea no se nos pierda y no se nos puedan confundir de pronto los conceptos con los conectores. Algo importante, y es que el título principal del mapa conceptual es el tema general a desarrollar, y este debe estar alineado en el centro del borde superior derecho de la hoja. Acá hago una salvedad y disculpen lo derecho, se fue la palabra además, es en el centro del borde superior de la hoja como tal. Para poder comprender los tips que acabamos de enunciar, vamos a ver un pequeño ejemplo como tal. Como ustedes pueden visualizar acá en el mapa conceptual, partimos de nuestro tema principal, que si lo detallamos está en mayúscula sostenida con negrilla y está resaltado de un color diferente a las demás palabras o conceptos que queremos destacar. Para poder estructurar la jerarquía como tal, lo que empleamos son líneas conectoras o ramificaciones, como se les conoce en otros organizadores gráficos, que nos permitan conectar el concepto general con uno de los conceptos a desarrollar. Y si lo detallamos, entre el término general y el concepto hay una palabra que en nuestro caso es el conector que estamos empleando. Por ejemplo, acá podemos ver que del tema principal se nos parten 2 temas, ¿sí?, generales de esto, 2 temas específicos, perdón. Y es que tenemos en qué consiste el tema a desarrollar y en dónde se comenzó a desarrollar, por ejemplo. Además de que tenemos una explicación ligera de lo que es el término. Entonces, acá, si lo podemos observar, tenemos conceptos principales no más de 2 palabras, ¿sí? Algunos tienen quizás 3, con conectores que a la hora de revisar toda la estructura podemos comprender o tener una ligera idea del tema a desarrollar. Observen que no empleamos frases, no empleamos párrafos, para que así no se le pierda el sentido como tal a nuestro mapa conceptual. Como recomendación, desde experiencia, existen algunos software que podemos emplear para diseñar mapas conceptuales, principalmente, y el más usado es CMap Tools. Es un software gratuito que podemos bajar todos en internet, con la salvedad de que algunos usuarios han manifestado pues que el software a veces baja con virus. No es porque sea ese programa, sino que pues la mayoría de software gratuitos de internet a veces suelen estar acompañados de uno que otro virus, por así decirlo. Pero para aquellas personas que no deseen emplear CMap Tools, ¿qué podemos emplear? Lo que es Microsoft Office, propiamente Word, tiene la opción de insertar un Smart Graphic, y dentro de ellos podemos manejar lo que son las líneas de tiempo, mapas conceptuales, mapas mentales. Pero si a usted no le gusta la configuración que tiene Word y tampoco desea instalar un software en su computador, algunas personas suelen emplear Paint para el diseño de. ¿Cómo lo suelen realizar con Paint? Simplemente van insertando las ilustraciones, figuras geométricas como lo son
los rectángulos y cuadros, y dentro de cada uno de ellos van empleando y van escribiendo los conceptos generales, los conectores por fuera. Sin embargo, por experiencia, trabajar en Paint puede ser un poco más arduo el trabajo comparado con el software de CMap Tools o de Microsoft Word, que también es recomendado. Antes de pasar al siguiente organizador gráfico, ¿alguien tiene alguna pregunta frente a los mapas conceptuales para hacer salvedad respectiva? Perfecto, entonces vamos a hablar del mapa mental. Eh, Les pido por favor que prestemos atención, ya que en ocasiones confundimos mapa mental y mapa conceptual. Sin embargo, vamos a notar que hay unas significancias muy notorias, y es, primero, a diferencia del mapa conceptual, el mapa mental no tiene un orden jerárquico. Aquí es la salvedad más significativa de todas, que de todos los organizadores gráficos, dentro de comillas llamados mapas, el único que emplea como tal una jerarquía muy estructurada es el mapa conceptual. El mapa de ideas y el mapa mental no requieren en su estructura un orden jerárquico. Le dan mayor libertad a la persona que lo está realizando, ¿sí? Para poder expresar sus ideas. Otro tip para el mapa mental, y que a la vez es una gran diferencia comparado con el mapa de ideas y el mapa conceptual, es que en el mapa mental empleamos ilustraciones, símbolos, dibujos, fotografías, elementos gráficos, letras, conceptos, símbolos propios, signos, cualquier aspecto gráfico que nos permita resaltar los aspectos más relevantes del tema, haciendo la salvedad. Esto no significa que cada concepto que queramos desarrollar en el mapa mental tiene que ir con dibujos, no. Hay algunos términos que queremos acompañar con dibujos para respaldar o esclarecerle al lector la idea que queremos transmitir con el concepto, como hay otros que por sí mismos se pueden comprender. Sin embargo, todo mapa mental debe de emplear ilustraciones en alguno de sus conceptos. A diferencia del mapa conceptual, como el mapa mental tiene un poco más de libertad, lo que busca es ubicar el tema en el centro de la hoja. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el demás espacio, de una forma no jerárquica y estructurada como tal, vamos a ir desarrollando a través de múltiples ramificaciones nuestro tema a abordar. Por eso es que viene nuestro cuarto tip, y es que los conceptos a resaltar se distribuyen por toda la hoja. Hago la salvedad con esos 4 tips que hemos desarrollado. Esto no significa que el mapa mental sea lo que llamamos un mapa desorganizado. No. Lo que sucede es que el mapa mental lo que más busca, y me adelanto el último tip, es que nuestro creador del mapa mental sea creativo. ¿Sí? Mientras más creativo el mapa conceptual, sin tornarse gracioso, chistoso, poco académico, mientras más creativo sea, más conceptos y ideas va a poder expresar dentro del desarrollo del mismo. Y quizás algunos lectores que sean mucho más visuales, pero no tan jerárquicos, van a poder comprender mejor el tema. Todos los conceptos empleados deben estar unidos a través de ramificaciones. Con este tip se hace la salvedad de que no es un organizador gráfico desorganizado. Por el contrario, con las ramificaciones vamos a poder ir orientando a nuestro lector poco a poco en el desarrollo y abordaje del contenido y tema que estamos realizando. Por ello es que de una misma ramificación podemos desplegar varios conceptos. Pensemos de la siguiente forma. Pensemos en los títulos de la norma ZAPA. La norma ZAPA nos ha planteado 5 niveles jerárquicos, partiendo del nivel 1, que es el tema general, el 2 contiene al 1 y así sucesivamente. Si lo detallamos, lo que estamos buscando es, partiendo de un tema general, cada vez a lo más específico. Un tema general tiene una categoría, lo cual tiene una subcategoría que
suele tener unos ejemplos específicos o subcategorías. Sí, lo que buscan es desglosar y desmenuzar cada vez más el mapa conceptual, perdón, el tema, ya sea de un orden jerárquico con el mapa conceptual o de un orden más libre con nuestro mapa mental. ¿A través de qué? De pequeñas ramificaciones que nos conducen desde lo más macro, que es el título empleado en el centro, que es nuestro tema a resaltar, hasta lo último, que sería la subcategoría principal. Leyendo la pregunta que nos hace Juan Sebastián, sí señor, en efecto el mapa conceptual lo que busca es que sea de una forma más dinámica, más lúdica, más creativo. Si bien todavía sigue presente en el ámbito académico universitario, el mapa mental, lo que solemos emplear algunos psicólogos, que hablo de psicología, ya que es mi área de formación, es para aquellas comunidades en las cuales la población de intervenir suele principalmente ser población no escolarizada o población infantil. ¿Por qué? Porque a través de símbolos, ilustraciones, dibujos, entre otros elementos gráficos, nuestro lector o la persona con la cual estamos realizando el trabajo puede asociar libremente desde su experiencia un significado a ese significante y eso va a favorecer un poco más la comprensión. Eh, Siguiente tip es que podemos emplear dibujos, ilustraciones y o palabras para dar cuenta del concepto que quiere resaltar. Esto no significa que necesariamente escribamos amor y un corazón. Simplemente podemos escribir, dibujar el corazón y a medida que desarrollamos el tema, podemos ir precisando a qué hace referencia ese corazón. Si ya queremos enfocarnos aún más en que el concepto sea comprendido tanto de manera gráfica como escritural, podemos acompañar todo concepto escrito con una ilustración o dibujo. Profesora Jessica, damos paso por favor al ejemplo, como para esclarecer un poco la idea del mapa mental. Como pueden ver, muchachos, en la ilustración que tenemos acá de mapa mental, es un poco dinámico en cuanto a la creatividad que podemos emplear, ¿sí? Porque si lo detallamos, muchos de estos dibujos no dan cuenta propiamente del concepto, sino que dan cuenta de, desde lo cotidiano, asociaciones que podemos hacer entre lo escrito con lo gráfico. Si bien acá la mayoría de conceptos están graficados, no necesariamente hay que hacerlo, pero la gracia es jugar con la creatividad. Preferiblemente si nuestra población a intervenir con quien vamos a emplear un mapa mental son niños, la sugerencia, niños no, perdón, corrijo, infantil, la sugerencia es que empleemos ilustraciones coloridas. Si nuestro organizador gráfico solamente lo vamos a emplear para métodos de estudio propios, para nosotros mismos, acá sí podemos jugar con nuestro estilo propio de. Hay gente que le gusta hacer un mapa mental porque permite mayor dinamismo, pero sin los dibujos, y así es como estudian mejor, lo pueden realizar. Recordemos que los tips que estamos viendo no son normas escritas puntual que se deban respetar. Solamente cuando vayamos a hacer un mapa X mental, de ideas, conceptual, pues podemos hacer adecuaciones a nuestro estilo. ¿Qué salvedad hacemos? Es diferente hacer adecuaciones para un método de estudio propio a entregar un organizador gráfico para una actividad académica o evaluativa sin respetar las reglas dadas. A modo de sugerencia, siempre que nos pidan, nos soliciten un organizador gráfico como actividad académica o evaluativa, preguntémosle al docente las reglas de la entrega. ¿Por qué? Porque hay docentes que no les gusta un mapa mental con dibujos, así se puedan hacer, entonces es mejor preguntarle al docente, qué pena profesor, acláreme por favor cómo sería la entrega de. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna otra duda o pregunta frente al mapa mental? En efecto, Juan Sebastián, el mapa mental también sirve para sintetizar información. Los 4 organizadores gráficos que estamos viendo permiten sintetizar información. ¿Qué es lo que cambia? Que esta es como para sintetizar información de una forma más creativa y dinámica, mientras que el mapa conceptual busca más una estructura jerárquica que se deba respetar. Esta es un poco más dinámica.
No tanto orden lógico, porque técnicamente hablando, Elkin, las ramificaciones como tal te dan a ti una idea de dónde parte cada concepto y subconcepto. Lo que cambia es un orden como tal, jerárquico y estructurado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Perfecto. Vamos a hablar ahora, muchachos, de el cuadro sinóptico. Si bien se llama cuadro sinóptico, hago la salvedad, acá no empleamos un cuadrado como tal. Entonces, les pido por favor que nos quitemos la idea, pues se llama cuadro sinóptico, así le pusieron al organizador gráfico, pero no es que todo va a estar dentro de un cuadrado, no. Ya vamos a ver por qué se le llama cuadro sinóptico. Lo primero es que el tema principal se alinea siempre en el centro izquierdo de la hoja. A diferencia del mapa conceptual y el mapa mental, el cuadro sinóptico sí va a permitir el desarrollo de ideas un poco más extensas y no solamente de conceptos. De allí que nuestro cuadro sinóptico se compone de un tema principal, ideas primarias, ideas secundarias y un complemento que nos va a permitir realizar especificaciones aún mayores propias de las ideas secundarias. Para poder agrupar las ideas primarias, secundarias y complementos, empleamos llaves o corchetes para conectar las ideas. No vamos a emplear paréntesis, no vamos a emplear flechitas, no vamos a emplear porque a mí me gusta más la estrellita o el corazón. No, muchachos. Para el cuadro sinóptico, únicamente empleamos llaves y corchetes. Se utilizan máximo 5 palabras para expresar las ideas primarias y secundarias. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque lo que usa el cuadro sinóptico es seccionar las ideas. De toda idea hay un elemento principal, que es lo que vamos a llamar idea primaria. Aquello que complementa la idea primaria es la idea secundaria, que suele ser una subcategoría contenida en nuestra idea principal, y ahí siguen los complementos, para lo cual podemos emplear máximo 10 palabras. ¿Qué es el complemento? Son esas subcategorías o especificaciones que le permiten al lector comprender aún más la idea secundaria. Si nuestro lector comprende adecuadamente la idea secundaria, es muy probable que esto favorezca la comprensión de la idea primaria como tal. Entonces, ¿cuál sería el orden dentro de comillas a considerar? Que de cada idea primaria surgen las ideas secundarias. De las ideas secundarias surgen los complementos. Y únicamente vamos a emplear palabras en este organizador gráfico. No vamos a emplear ilustraciones y dibujos como lo acabamos de ver en nuestro mapa mental. Vamos a ver un pequeño ejemplo gráfico de cómo sería un cuadro sinóptico. Como pueden observar en la imagen, tenemos en el costado izquierdo el tema principal, discapacidad, una llave. Las 3 ideas siguientes de forma vertical son las ideas primarias que nos dan cuenta de los diferentes tipos de discapacidad que nuestro autor del mapa conceptual desea resaltar. Sin embargo, dentro de cada uno de esos 3 tipos existen subcategorías, que acá es donde aparecen nuestras ideas secundarias. Por ejemplo, de discapacidad motora, existe la subcategoría que sería cerebral, espinal muscular y musculoesqueléticas, dependiendo de la parte o región que se vea afectada como tal, ¿sí? Que puede generar la discapacidad. O sea que acá ya tenemos una especificación que le va a comprender aún más al lector el tema de discapacidad motora. Y como complemento tenemos movilidad, inclusión y terapias, que sería como los elementos a destacar desde la parte de la promoción y prevención, desde la parte no solamente de la enfermedad, sino también de la salud y recuperación para este tipo de discapacidades. Si bien acá no estamos empleando ideas como tal en nuestro cuadro sinóptico, para quien desee hacerlo y se sienta más a gusto estudiando con ideas que con solamente conceptos, se recomienda este tipo de organizador gráfico. ¿Por qué?
que te permite a ti realizar una lectura previa a todo el documento, emplear las ideas principales o generales que tú consideres que quieres resaltar. Dentro de cada idea principal suelen existir subcategorías o ideas secundarias que contribuyen a la comprensión de la primera. Y por último, los complementos, esos detallitos o elementos que tú desees destacar. ¿Alguna pregunta sobre el cuadro sinóptico? Por último, como organizador gráfico, en el campo de las IES, vamos a hablar de la línea de tiempo. ¿Por qué la línea de tiempo? Porque si lo hemos detallado a lo largo de nuestro proceso de formación como técnicos, tecnólogos o profesionales, o gente de posgrado, dependiendo de la categoría en la que estemos, siempre hay una historia que contar. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tu aporte y es muy cierto. El cuadro sinóptico siempre va a lo general a lo más concreto y específico. Volviendo a la línea de tiempo, siempre hay una historia que contar. Hay un origen de todo, hay un desarrollo y evolución teórica, conceptual, ya sea de las escuelas, de teorías, de avances científicos. De allí que aún en el mundo universitario empleamos la línea de tiempo. ¿Por qué? Porque es un organizador gráfico que nos va a permitir ver de una forma esquemática y secuencial un acontecimiento, situación o evento, es decir, la evolución de nuestro objeto de estudio. Para ello, en la línea de tiempo empleamos unidades de tiempo, ya sean segundos, minutos, horas, años, siglos, entre otros. ¿De qué depende la unidad de tiempo que vayamos a emplear? De aquel avance significativo, desarrollo o evolución del evento que queramos resaltar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo registrar, por ejemplo, para un científico o un académico, los cambios de los estados, por ejemplo, de un cubo de hielo que es sólido, pasar a líquido y luego pasar a gaseoso, sino es lo mismo registrarlo por horas, a minutos y segundos, donde va a poder hacer una mayor precisión de la evolución y desarrollo de ese fenómeno u objeto de estudio que está presentando, ¿sí? A alguien que desea resaltar o destacar eventos históricos significativos de los orígenes de una profesión, por ejemplo, de la psicología, que hablamos desde la época de antes de Cristo a la actualidad, pues ahí va a ser más ameno hablar en edades, en siglos o en años, comparado a hablarlo horas o minutos. Entonces, imagínate donde uno hiciera una línea de tiempo de la historia de la psicología. Primer día, 10 de la mañana, Freud ya ha escrito 15 páginas del tomo tal. Día 1, 2 de la tarde, Freud por fin llegó a la mitad del tomo. O sea, no es un avance significativo porque el tomo sigue en construcción. A diferencia, y si hablamos de los años en los cuales cada uno de los tomos de Freud salió publicado. Hablamos también de algo significativo en la línea de tiempo y es que para poder resaltar esos eventos, acontecimientos propios de nuestro objeto de estudio, vamos a emplear una recta numérica, dentro de la cual de manera gráfica se van a ubicar todos los acontecimientos o eventos a resaltar, con la salvedad, y me adelanto un poco a la última regla, es que vamos a evitar utilizar diferentes unidades de tiempo dentro de nuestro organizador gráfico. ¿Cómo vamos a resaltar cada acontecimiento que es nuestro cuarto tip? Vamos a imaginarnos que trazamos nuestra recta numérica, recuerden, literal la recta numérica del colegio, la rayita horizontal con los palitos verticales. En la parte superior de cada marcación realizada en la recta numérica, es decir, en cada palito vertical que atraviesa nuestra línea horizontal, vamos a escribir el nombre del acontecimiento o el evento a destacar. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir, no sé, 2020, nuestra línea general va a ser 2020, nuestro primer evento va a ser marzo, inicio de la cuarentena. Y me disculpan el ejemplo, por eso es lo único que se me viene a la mente en este momento.
y recuerde especificar la unidad de tiempo empleada para ello. Entonces, ya sabemos que marzo es un mes como tal. Por ende, eso puede dar cuenta para nosotros como tal, los colombianos, que 2 meses. Si tenemos un lector de otro idioma, pues por favor recuerden la línea de tiempo, ajustarla según la lengua del idioma como tal. Y en la parte inferior de cada marcación realizada, vamos a describir brevemente el acontecimiento o evento mencionado. Como estamos empleando como evento principal que en marzo inició la cuarentena, nuestra descripción específica en la parte de abajo de ese evento sería la República de Colombia decretó que iniciaba el confinamiento preventivo, no sé, alias la cuarentena, para evitar la propagación del COVID-19. Ahí que le estamos brindando al lector un acontecimiento histórico como lo fue en el marzo del 2020, el evento como tal que sucedió en marzo y una breve descripción de aquello que queremos resaltar, donde le damos a entender al lector el por qué marzo del 2020 fue significativo como tal. Por acá Juan Sebastián hace un aporte y es que una línea de tiempo nos ayuda a centrarnos en los cambios que se han presentado a lo largo de la historia. Ejemplo, en la filosofía antigua se veía aspectos como el argen, principio, y en la filosofía moderna se ve la razón, y otras ideas centrales como el hombre es una máquina pensante. Muy bien, Juan Sebastián, creo que esa es la mejor forma de resaltar la idea de la línea de tiempo, y es que buscamos destacar aquellos cambios que se han presentado a lo largo de la historia, ya sea históricos desde siglos, años, como específicos del momento con cambios conductuales, comportamentales, en el caso de un paciente a quien estamos llevando un registro, en cuanto a horas, minutos o segundos. Procedemos por favor con la parte gráfica como para poder deslumbrar bien la línea de tiempo. Por ejemplo, tenemos en este ejemplo gráfico a resaltar, según nuestro autor, los años, ¿sí? Que ellos nos dan cuenta como de 6 años de tradición. Entonces, observamos la unidad de medida es años y casualmente están haciendo un registro histórico cada año, donde en cada uno de ellos desean resaltar una idea que da cuenta de ese evento específico y significativo con el cual resumen o dan cuenta del acontecimiento principal de ese año. Entonces, como pueden observar, cada uno de esos años dan cuenta de una ligera idea y si bien fueron muy creativos con la recta numérica, podemos observar lo que cada segmento de tiempo está dividido de otro. Así podemos indicar el inicio y final de ese acontecimiento específico. Para ello, ¿cómo lo hicieron? Cada año, como lo observan, tiene un color diferente, al igual que la casilla correspondiente dentro de la recta numérica. Siempre es importante indicar el principio y el final dependiendo de la evolución o registro histórico que estemos realizando de nuestro evento. Por ejemplo, si vamos a hablar de la historia de la psicología, no tendrá un final. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en estudio, pues a estar en el año 2020. Entonces, en este caso se indicaría el final de nuestra recta numérica con una flechita hacia la derecha que diría y continuará. ¿Por qué? Porque el evento se sigue desarrollando. ¿Alguien tiene alguna salvedad o pregunta frente a este organizador gráfico llamado línea de tiempo? Recuerden que pueden activar micrófonos, podemos participar. La idea es que ustedes también nos cuenten sus dudas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad que pues yo entiendo que todo es con base como sobre el tiempo, sobre época, periodos? O sea, tiene que ir sobre eso siempre. Es mi En cuanto a inquietud. línea de tiempo, sí, señor, porque lo que buscamos resaltar
es desarrollo o avance, ¿sí? De un evento o acontecimiento. O sea, plazo, o sea, los movimientos, pues, Sí, es no. que la línea de tiempo la solemos emplear, por ejemplo, los psicólogos cuando queremos dar cuenta de ciertas conductas o comportamientos que un sujeto, una comunidad está teniendo. Normalmente lo hacemos para registros, principalmente en el área social y sociocomunitaria o comunitaria, cuando estamos viendo la evolución y abordaje que, digamos, una comunidad está teniendo frente a un fenómeno específico, cómo esa comunidad se ha desenvuelto y se ha desarrollado. Normalmente la línea de tiempo en cuanto a estudios científicos o investigativos la empleamos cuando vamos a compartir gran parte del tiempo con una comunidad o cuando hablamos de sujeto, lo solemos hacer para registros clínicos, cómo se comportó lo que llamamos bitácoras, por ejemplo, cómo se comportó un paciente el primer día, el segundo día, la semana, en cuanto a la medicación dada o el tratamiento empleado. Por eso es que más que todo lo empleamos por acontecimientos dentro de un tiempo específico. Ujú. También sirve para generar biografías, para hablar del desarrollo histórico de un concepto. O sea, básicamente es para hablar de un antes, un durante y un actual, porque así como lo menciona Juan Sebastián, finalmente el ser humano no tiene como un fin definido, ¿cierto? Entonces se finaliza como con el año en el que, o en el momento en el que se encuentra el autor, pero pues claramente sí, probablemente siga teniendo un desarrollo posterior. Ajá, o sea, siempre va a haber un antes, un durante y un después. Generalmente lo hay. ¿Por qué digo que generalmente? Pues porque en ocasiones hay fenómenos puntuales que sí tienen un final determinado. Te pongo un ejemplo. La era de los dinosaurios. Ellos tuvieron un antes, vivieron, pero se extinguieron. O sea que hasta ahí, si empleamos la línea de tiempo, llegaría. A diferencia de la evolución de la humanidad, que todavía seguimos evolucionando y desarrollándonos. Sí, o sea, ahí sí hay que identificar muy bien si ese fenómeno que queremos graficar en la línea de tiempo tiene un antes, un durante y un después. Si el después no lo va a ver porque el fenómeno ya terminó, hay que dar por cerrada la línea de tiempo. Pues los tres criterios se suelen cumplir. Ajá, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pregunto otra vez, qué pena. Em, en cuanto a eso, yo podría decir que puedo sacar una estadística y hacer como hacer una estadística, o sea, como en una especie como de, ¿cómo se llama eso? Como una tortica, por ejemplo, el 45%, el 15%, ¿se puede en esa misma parte o no? Eso que tú planteas, lo que llamamos la torta, sería un Ajá, organizador gráfico estadístico, es viable también. O sea, existen diferentes organizadores gráficos. La torta, como nos lo enseñaron a nosotros, se puede emplear sin ningún inconveniente dentro del campo investigativo. Si lo detallamos bien, estos cuatro organizadores están pensados como métodos de estudio, pero dependiendo del fenómeno o de la temática que queramos estudiar o abordar, podemos emplear otros, como la torta. La torta lo que busca es a través de porcentajes resaltar ciertas ajá. características o variables puntuales del fenómeno que estamos analizando e investigando, pero sí también puedes emplear la torta para ello. Ah, ya. Muy bien, gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, igual agradecerle mucho a Sebastián por habernos acompañado en el día de hoy. Les voy a contar por qué quisimos hacer esta clase sobre organizadores gráficos. Probablemente ya algunos notaron que dentro de las actividades que nosotros hacemos, siempre hay una actividad individual y otra colaborativa. Las actividades individuales suelen ser acompañadas de este tipo de organizadores gráficos. Entonces, la idea es que ustedes lo tengan súper claro porque es muy común que nosotros les pidamos un mapa mental y ustedes nos den un mapa conceptual o que les estemos pidiendo una línea de tiempo y nos den un cuadro sinóptico.
Entonces, es una invitación a que tengamos todo súper claro y que no sea únicamente para las tareas que nosotros tenemos dentro de los cursos. Estos organizadores gráficos son unas herramientas muy buenas para quienes tenemos una forma de aprendizaje muy visual. Sabemos que no todo el mundo aprende de la misma manera, como les explicaba Sebastián al inicio de la sesión. Hay algunas personas que somos más visuales, otras somos más auditivas, otras personas aprenden más mediante la repetición de palabras, escribiendo, ¿sí? Pero entonces digamos que estos organizadores gráficos son de alta utilidad, especialmente cuando estamos haciendo el recorderis de unos temas que tal vez no nos quedan muy claros, unos conceptos en específico, y son demasiado útiles para el momento de hacer diapositivas. ¿Por qué? Porque es muy normal o pasa mucho que nosotros en las diapositivas reproduzcamos un montón de texto y eso simplemente sature la presentación. Estos organizadores gráficos son herramientas altamente útiles para ese tipo de momentos en donde podemos apoyarnos de una manera más ágil, creativa, tanto para nosotros como para el espectador, en el momento de generar presentaciones hacia otras personas. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, quejas, reclamos, lo que quieran. Bueno, chicos. Profe Karina, ¿deseas hacer alguna observación? No, Jessy, sino que ellos hace 8 días nos solicitaban que si era posible de compartir las presentaciones. Claro que sí. Y recuerden, estas presentaciones también quedan en YouTube. Les voy a anotar mi canal aquí en el chat. Yo aparezco como Jessica Unad. Ahí están las sesiones subidas. Y para quienes estén en psicología y pues quieran profundizar, ahí también hay algunos videos de psicología para que también los disfruten, que hay varias clases grabadas. Entonces pueden verlos por el canal de YouTube y la presentación de PowerPoint. Les vuelvo a escribir el enlace de la asistencia, los correos que estén ahí, se les vamos a reenviar, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, no siendo más, aquí tengo la grabación. Les recuerdo que es importante tener participación activa, que nos pregunten, que si desean proponer algún tema lo pueden hacer porque nosotros vamos a estar atentos.